Grandes mitos. Teseo, o los estragos del olvido. Era un joven de apenas 20 años viajando por los caminos de la antigua Grecia. Era guapo, fuerte y además de sangre real. Su nombre, Teseo. Se dirigía a Atenas para ser reconocido por un padre que nunca había conocido, el rey Egeo. Y este joven, lleno de confianza en sí mismo, tenía la intención de reclamar la posición que debía, la de heredero al trono de Atenas. Porque una revelación reciente había cambiado su joven vida para siempre. Su madre le había contado el secreto de su nacimiento. Hacía mucho tiempo, el rey de Atenas, Egeo, había gobernado durante muchos años, pero no tenía un hijo para sucederle. Después de su reinado, su dinastía estaba condenada a desaparecer, algo que el viejo rey se negó a aceptar. Egeo decidió llamar a los dioses. Era su última esperanza, así que partió a Delfos para consultar al oráculo. En Delfos, al pie del monte Parnaso, estaba el santuario más grande del mundo entonces conocido. Fue aquí donde una mujer, conocida como la Pitía, le expresó oralmente la voluntad de los dioses. La Pitía vivía como reclusa en el recinto sagrado del templo de Apolo. Posada sobre un trípode, hipnotizada por el humo y el incienso, transmitió a los sacerdotes las palabras divinas. Egeo interrogó a los dioses. ¿Cuándo se le daría a su hijo tan esperado? La Pitía le contestó en forma oscura al indicarle no vaciar el odre de vino antes de volver a casa. Egeo no entendía el oráculo. Aplastado y confundido, regresó a casa, atormentado por el enigma. En su camino de vuelta, se detuvo en Tresén, sin darse cuenta de que su deseo estaba por fin a punto de hacerse realidad. En Tresén reinaba el rey Piteo. El monarca era conocido en toda Grecia por su sabiduría, pero también por su clarividencia. Piteo comprendió inmediatamente lo que significaba el oráculo de Delfos, pero no le dijo a Egeo su interpretación porque se le había ocurrido un gran plan. Organizó un gran banquete para honrar a su huésped. Le dio de beber vino hasta que Egeo se desmayó. Y luego introdujo a su propia hija, Etra, en su cama. Y así fue como, por el engaño de Piteo, Teseo fue concebido. Cuando Etra le dijo a Egeo que estaba embarazada, el rey estaba obviamente lleno de alegría, pero también estaba preocupado, pues Atenas estaba amenazada desde todos los ángulos. Tenía muchos enemigos y aspirantes al trono que no se detendrían ante nada para ganar poder, incluso matando a un niño y acelerando la muerte de un anciano. Entonces tomó una decisión. Su hijo se escondería aquí en Tresén hasta que fuera lo suficientemente mayor y fuerte como para ser reconocido como heredero. Y así, en el mayor secreto, Teseo creció lejos de las intrigas y conspiraciones de Atenas. Sin embargo, Egeo se preguntó, ¿cómo reconocería a su hijo cuando llegara el momento de reunirse con él en Atenas? Egeo dejó a Etra lo que los griegos llamaban símbolos.
Objetos que le permitirían a Egeo reconocer a Teseo como su hijo legítimo cuando se los presentara. Estos símbolos eran sus sandalias y su espada. Egeo los enterró en el suelo bajo una enorme piedra que solo su hijo, el futuro Teseo, se las arreglaría para levantar sin la ayuda de nadie. Pasaron 16 años. Teseo se había convertido en un joven apuesto, fuerte, educado, valiente, impetuoso y fascinado, como todos los chicos de su edad, por las hazañas de los grandes héroes griegos. Desenterró en el lugar indicado por su madre la espada y las sandalias de su padre. Se preparó para dejar Tresén. Su madre lo abrazó por última vez. Vaciló un instante y luego le hizo una confesión. Reveló a Teseo la verdad sobre sus orígenes. La razón por la que Piteo había utilizado el engaño para introducirle en la cama de Egeo era porque ella había sido recientemente violada por uno de los amantes más infames del monte Olimpo, el dios Poseidón. Poseidón, uno de los dioses más poderosos del Olimpo, el hermano mayor de Zeus. Cuando los dioses griegos dividieron el mundo, Poseidón recibió el reino de los mares y de los océanos. Poseidón llevaba un tridente que plantó tanto en el mar como en el suelo. Él era el dios de las tormentas y de los terremotos. Era conocido como el agitador de la tierra. Encarnaba la ira, el desorden, el peligro y la violencia. Unos días antes de que se metiera en la cama del rey Egeo, la joven Etra había sido llevada ante Poseidón por una diosa que había venido a ella en un sueño. Una diosa a quien nadie podía negarse. La diosa Atenea. Atenea y Poseidón. La diosa de la guerra y el dios de las tormentas, siempre luchando y peleando. Los dos no podían soportarse el uno al otro. Como muestra de su deseo de paz, Atenea, no sin segundas intenciones, entregó a la pobre Etra a los apetitos sexuales de Poseidón. Teseo fue el fruto de las relaciones de Etra con Poseidón y luego con Egeo, lo que significó que Teseo era hijo del dios y del rey. Este doble parentesco le dio a Teseo una identidad casi perfecta. Su ascendencia divina explicaba su fuerza sobrenatural y explicaría sus proezas y misiones posteriores. Su origen real le daba legitimidad política, tenía un trabajo que cumplir, un destino político que cumplir. Teseo dejaría Tresén. Su primera búsqueda sería la de su identidad. Para llegar a Atenas había dos rutas. La más segura de ellas era por mar. Pero había otro camino mucho más peligroso, que era por carretera. La carretera atraviesa Grecia a través del Istmo de Corinto, a través de colinas escarpadas y por caminos rocosos. Pero sobre todo es increíblemente peligrosa porque durante años, monstruos y bandidos sembraron el terror allí. Teseo decidió tomar la carretera
y desafió una tras otra todas las criaturas malvadas que se cruzaron en su camino. Su mayor victoria fue sobre el despiadado Procusto, un bandido infame que ataba a los transeúntes a una cama que era demasiado larga o demasiado corta para ellos. Luego se ponía a hacerlos encajar en la cama, estirándolos si eran demasiado cortos o cortando sus extremidades si eran demasiado largos. En la victoria, Teseo le infligió el mismo castigo que había dado a sus víctimas. En cierto modo, Teseo aplicó la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Procusto perecería en la misma cama que había reservado para los viajeros. Fue cortado a medida. Como una nota secundaria en las estadísticas de hoy, el análisis Procustes implica escalar uniformemente cualquier cosa que no encaja en el molde. Atenas, por fin. Las historias de las hazañas de Teseo le había precedido gracias a la espada y las sandalias de Egeo. Fue reconocido por su padre. Aquí, el rey y el heredero, Egeo y Teseo, finalmente se unen. ¿Pero todo está bien en lo mejor de los mundos? La verdad no, porque Atenas estaba bajo la amenaza de la mayor potencia marítima de la época: Creta. Creta, gobernada por el rey Minos. Minos derrotó a Atenas y exigió que cada año 7 muchachos y 7 muchachas fueran sorteados y enviados a Creta para ser devorados por un monstruo aterrador: el Minotauro. El Minotauro, una monstruosa bestia, la cabeza de un toro sobre el cuerpo de un hombre. El Minotauro fue el fruto de la inimaginable unión entre la consorte del rey de Creta, Pasífae, y un toro blanco enviado por el dios del mar, Poseidón. La pobre Pasífae no era completamente responsable de esta bestia. Ella era el objeto de la venganza de los dioses, como resultado de una falta cometida por su marido, el rey Minos. Para demostrarle a sus hermanos que Poseidón era su protector, Minos le pidió al dios que entregara un toro blanco de las olas y prometió sacrificarlo en honor a Poseidón. Poseidón le entregó el toro blanco, pero cuando Minos vio al animal tan hermoso y tan puro, no pudo sacrificarlo. Poseidón, furioso, puso una maldición sobre la esposa de Minos, la reina Pasífae, y le envió un hechizo de amor. Pasífae se enamoró locamente del toro blanco e hizo todo para aparearse con él. Fue a partir de esta monstruosa unión, producida por la ira de un dios, que nació el toro de Minos, la bestia conocida como el Minotauro. Minos quería esconder el escandaloso adulterio cometido por su esposa. Para ello, encarceló al Minotauro en un laberinto en el que se convirtió en prisionero y señor, y el Minotauro creció lejos de miradas indiscretas. Pero la bestia necesitaba alimentación, por lo que después de derrotar a Atenas, Minos exigió un tributo anual de carne humana. Teseo, alentado por sus primeros éxitos, juró liberar a Atenas de este flagelo. Cuando los emisarios de Minos llegaron, como lo hacían todos los años, para reclamar lo debido, Teseo se adelantó y, para sorpresa general, se ofreció a ir a Creta. A pesar de lo difícil, Egeo trató de hacer renunciar a su hijo. Teseo se negó, partió para luchar contra el Minotauro. Pues, que así sea. Pero Egeo le pidió una cosa: que su barco se fuera con una vela negra, una señal de luto. Entonces, si volviera vivo, levantaría una vela blanca.
Cada día Egeo subiría a la cima de la colina más alta para ver el regreso de su hijo. Teseo, en estado de excitación y ya borracho de su anticipada gloria, aceptó el deseo de su padre. Al desembarcar en Creta fue presentado al rey Minos. Con los otros atenienses desfiló ante el rey y su corte. De pronto, captó la atención de la hija de Minos, Ariadna. Ella fue inmediatamente cautivada por el hermoso Teseo. Fue amor a primera vista. Ariadna, la hermosa hija del rey, suplicó a su padre que perdonara al joven del que se había enamorado. Minos se negó. Era un ateniense después de todo, y por lo tanto, un enemigo. Teseo también se había enamorado de Ariadna, pero se negó a renunciar a su plan. Confesó su razón para venir a Creta a Ariadna. Entraría en el laberinto para enfrentar al Minotauro, y estaba seguro de que iba a ganar. Ariadna no tenía dudas sobre la fuerza de su amante, pero le informó que se dirigía directo a una trampa. Había olvidado un pequeño detalle. Entrar en el laberinto era fácil. Salir de nuevo era lo más difícil. El laberinto superaba en ingenio a cualquier laberinto que hubiera existido jamás. Fue diseñado y construido por el mayor arquitecto de su época, Dédalos. Dédalos había trazado un plan de cabecera, con callejones sin salida por todas partes, desvíos y caminos falsos. Cada dirección era un señuelo, cada salida una mera ilusión. El laberinto era una trampa ineludible. Nadie había salido vivo de allí. Teseo estaba angustiado. Su plan se redujo a cenizas. No había considerado ni por un segundo cómo salir del laberinto. Solo un hombre tenía el secreto, el mismo Dédalos. Ariadna fue hacia él y le suplicó que revelara el secreto del laberinto. Movido por el amor que la joven princesa sentía por Teseo, el arquitecto le dijo que solo había una forma de salir, manteniendo el rastro de cómo llegó. Le ofrece a Ariadna una bola de lana que debía sostener a la entrada del laberinto. Teseo desenrollaría este hilo guardándolo en él, y después de encontrar y matar al Minotauro, de tener éxito, tendría que enrollar el hilo de nuevo para encontrar la salida. Ariadna le dio la bola de lana a Teseo a cambio de una promesa, que la llevaría a Atenas con él cuando todo terminara. No solo estaba a punto de traicionar a su padre ayudándole, sino también a su patria. Teseo lo prometió y entró en el laberinto. Caminó y caminó por lo que parecía ser eterno. De pronto, oyó los poderosos resoplidos del Minotauro. Luego se encontró cara a cara con el monstruo. Después de una sangrienta batalla hasta la muerte, el Minotauro cayó al suelo. Teseo rebobinó el hilo de Ariadna hasta que volvió a salir. Inmediatamente liberó a sus compañeros atenienses y huyó con Ariadna. Pero una nueva amenaza pendía sobre las cabezas de los jóvenes amantes. Aunque Teseo era el hijo de Poseidón, acababa de matar al Minotauro, una de sus criaturas, y ofender a un dios como Poseidón no queda impune.
En el puerto de Naxos, Ariadna baja a tierra, momento exacto que elige Poseidón para desencadenar una violenta tormenta. Teseo debe actuar con rapidez. O huye inmediatamente de la tormenta, o baja a buscar a Ariadna, arriesgándose a ver su nave lanzada contra los arrecifes. Pero fue Atenea quien actuó primero, implacable. La diosa patrona de los atenienses ordenó a Teseo zarpar para no naufragar. Le ordenó que dejara atrás a Ariadna, que la olvidara. Su destino estaba en otra parte. Así, Teseo abandonó a Ariadna. Al obedecer a Atenea, diosa de la guerra, pero también de la razón y la sabiduría, Teseo rompió su promesa por una razón de estado, como dijo Atenea. Teseo partió para cumplir su destino de convertirse en rey, dejando en la isla de Naxos a la hija de Minos, que creía haber traicionado a su padre y a su patria. Ariadna, después de haber sido abandonada por Teseo, pronto fue consolada por el dios Dionisio. Atenea se había ocupado de eso. Mientras tanto, en Atenas, el antiguo rey Egeo continuaba subiendo todos los días la colina que dominaba el mar. Todos los días miraba el horizonte con la esperanza de ver el barco que traería a su hijo. Pero era en vano. El mar estaba desierto. Y entonces, un día, un barco. Egeo esperó a que se acercara para distinguir el color de su vela. Inmediatamente reconoció la nave que era de su hijo y había levantado una vela negra. Teseo estaba muerto. Loco de pena, Egeo se precipita en el mar que hoy lleva su nombre, el mar Egeo. Sin embargo, Teseo está vivo, pero con toda la alegría de encontrar su país, olvidó su promesa, no izó la vela blanca. Cuando desembarcó en Atenas con sus compañeros, Teseo descubrió una ciudad donde la alegría de su regreso se había oscurecido con tristeza. Sí, Atenas se había salvado de los terribles peligros del Minotauro, pero el rey legítimo Egeo estaba muerto. Detengámonos en esta imagen del héroe que ha ganado la batalla y se convierte en rey. Teseo es un conquistador, por supuesto, pero ¿a qué precio? Teseo encarna el descuido, el hombre fuerte que usa solo su fuerza, no su espíritu. Él es el hombre que olvida sus promesas. Lo que sorprende en la trayectoria de Teseo es que nada de lo que él logra se hace sin contrapartes terribles. La grandeza en el mundo griego nunca va sin un cierto número de excesos que siempre caen sobre el héroe y a menudo sobre su familia y su comunidad. ¿Era tan responsable? Sí, sin duda. Teseo lo sabía. Él debe vivir estas experiencias para finalmente entender que la fuerza y la astucia no son suficientes. Cuando comprendió su error, Teseo, que había llegado a ser rey, reunió las ciudades, instituyó la justicia y la paz, y restauró el poder al pueblo, fundando un nuevo régimen que se llamaba democracia. Luego se retiró a un lugar conocido solo por él. Sin duda,
había comprendido finalmente en qué precipicios el olvido arrastra a aquellos que se dejan dominar por él.